Buenas tardes, hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga. Como cada martes, pues el Señor nos da la bendición de estar aquí en su casa de oración, y vamos a estudiar el día de hoy, con la ayuda de Dios, Malaquías capítulo 3, versículos 8 al 18. Abran sus Biblias, pero antes vamos a pedir la bendición de nuestro Dios a través de la oración. Acompáñenme para orar. Dios eterno, tú que estás en los cielos, Padre nuestro, queremos que escuches nuestra oración en esta tarde. Queremos suplicar tu bendición para estudiar tu palabra. Abre nuestro entendimiento, llénanos de ti, Señor. Ayúdanos a comprender qué es lo que tú quieres decirnos a través de esta palabra, de esta porción. No es una casualidad, Señor, el estar estudiando semana tras semana tu palabra. Es una providencia tuya de amor en la que tú fortaleces nuestra fe, nos confirmas, Señor, nos instruyes y nos muestras tu voluntad. Ayúdanos a vivir en ella, que no seamos solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra, Señor. Toca nuestro corazón y que esta palabra, Señor, verdaderamente sea de mucha bendición para los que estamos aquí en tu casa, para los que, Señor, siguen la transmisión o verán posteriormente esta predicación grabada, Señor, que sea útil también y que este medio sirva para llevar tu evangelio, Señor, a todas las fronteras, a todos los rincones del mundo, Señor, hasta como dice tu palabra, que así como las aguas cubren la tierra, Señor, así también tu palabra llene todo este mundo, Padre eterno, y todo sea para tu honra y tu gloria, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Tomen su lugar. Pues ya casi estamos al final de este libro, que es muy cortito, 4 capítulos, Malaquías. Hemos venido estudiando las preguntas con las que los sacerdotes cuestionaban a Dios, desafiaban. Hoy vamos a ver ya la 6ª y la 7ª pregunta, ya son las últimas. La otra semana, con Dios mediante, veremos el capítulo 4, pero voy a recapitular las preguntas, porque acuérdense que es un diálogo de Dios con los sacerdotes, y los sacerdotes pues siempre tenían algo que preguntarle a Dios, pero de mala manera, ¿no? La primera pregunta, capítulo 1, versículo 2, el Señor dice: yo los he amado. Los sacerdotes dicen: ¿en qué nos amaste? Ahí está la primera pregunta, ¿no? Muy desafiante. Segunda, capítulo 1, versículo número 6 al final. El Señor nuestro Dios les dice que han menospreciado su nombre. Los sacerdotes nuevamente arremeten con otra pregunta: ¿y en qué hemos menospreciado tu nombre? Tercera, versículo 7 del capítulo 1, el Señor les dice: ustedes han ofrecido sobre mi altar un pan inmundo. Y ellos dicen: ¿en qué te hemos amancillado? Allí está. Pregunta número 3. La 4 está en el capítulo 2, versículo 17. Dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y diréis: ¿en qué le hemos cansado? De verdad que estas preguntas son muy tremendas, ¿no? ¿Cómo se atreven a hablarle así a Dios? Cuestionar todo lo que el Señor les ha venido diciendo. Pregunta número 5 la vimos la semana pasada, capítulo 3, versículo 7 al final. El Señor amorosamente los ha llamado a que se arrepientan. Dice a mitad de este versículo, capítulo 3, versículo 7, dice: tornaos a mí, yo me tornaré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de tornar? Ahí está, ¿no? Dicen: ¿de qué tenemos nosotros que arrepentirnos? El Señor les había llamado a los sacerdotes, que a propósito tenemos que recordar que los sacerdotes eran los representantes del pueblo. O sea, ellos eran los representantes del pueblo ante Dios. Y ya vimos que los sacerdotes, la vida de ellos estaba pues completamente distanciada de Dios, ¿no? Ya no había una comunión, ya no había una relación, hacían las cosas por costumbre, los sacrificios por costumbre, habían faltado al estar ofreciendo
cualquier animal que le trajera al pueblo, ¿no? Estaban ofreciendo sacrificios inmundos, profanando el altar de Dios, y ellos, que eran los representantes del pueblo ante Dios, pues la vida de ellos estaba distanciada de lo que Dios quería que ellos fueran. Era la triste realidad en la que vivían los sacerdotes en el tiempo cuando el profeta Malaquías trae esta palabra. Y bueno, la pregunta número 6 que nos corresponde ver ahora está allí en el capítulo 3, versículo 8. Dios les dice, una vez que los ha llamado al arrepentimiento, Dios hace una pregunta. Les dice el Señor: ¿puede el hombre robarle a Dios? ¿Robará el hombre a Dios? Esta pregunta es una admiración simplemente de mirar la pregunta, ¿no? ¿Puede un hombre realmente robarle a Dios? Pero esto lo está preguntando Dios mismo, a los sacerdotes. Acuérdense que en este diálogo que tiene con ellos, los está confrontando pues para que vean su realidad, y ahora les pregunta: ¿ustedes creen que el hombre puede robarle a Dios? Obviamente nosotros ya conocemos la respuesta, ¿sí? El Señor está sorprendido de la conducta de la casa de Leví, de la casa de los sacerdotes. El Señor está sorprendido. Obviamente es imposible robarle a Dios, partiendo también de nuestro conocimiento del Salmo 24:1. ¿Alguien recuerda cómo dice el Salmo 24:1? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es de Dios. Y el Señor les pregunta: ¿puede el hombre robarle algo a Dios? Si todo es de Dios. Imposible es que el hombre pueda robarle a Dios. Pero vean la respuesta de los sacerdotes. El Señor dice: pues vosotros me habéis robado. Y los sacerdotes dijeron: ¿y en qué te hemos robado? Esa es la sexta pregunta de estos hombres, ¿no? A ver, Dios está afirmándoles que le han estado robando, que han estado teniendo conductas inapropiadas, haciendo cosas que Dios no estableció, no permite que ocurran. Pero ellos dicen: ¿en qué te hemos robado? Y el Señor les dice: ustedes han robado los diezmos y las primicias. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. No podemos engañarle a Dios. Si Dios dice: ustedes me han robado, no podemos contradecir al Señor. Seríamos testarudos, necios de decir, como estos sacerdotes. Vean hasta qué punto había llegado su necedad, su ceguera espiritual. Dios les está diciendo: ustedes me han robado. ¿De verdad creen que el hombre puede robarle a Dios? Y ellos se defienden. Estuvieron todo este tiempo en el libro de Malaquías a la defensiva. ¿En qué te hemos robado? ¿En qué nos has amado? ¿En qué hemos amancillado tu nombre? ¿En qué te hemos deshonrado? ¿En qué hemos hecho esto? ¿Acaso no sabían? Es un descaro, de verdad, triste la conducta de los sacerdotes. ¿En qué te hemos robado? No tenían conciencia. ¿Hasta dónde el hombre puede perder la conciencia de lo que hace, de lo que hacemos? Cuando digo el hombre, pues somos todos, también yo, ¿no? ¿Hasta dónde perdemos nuestra conciencia de que lo que estamos haciendo es malo? Y cada uno de nosotros sabe en qué hemos fallado. En este caso, pues el punto en donde el Señor pone el dedo es: ustedes me han estado robando la nación toda. Y cuando ellos dicen: ¿en qué te hemos robado?, Dios los confronta y les dice: los diezmos y las primicias. ¿Ya qué decían ellos? Si Dios los ha desenmascarado, si Dios les está diciendo: yo lo sé. ¿Cómo nos defendemos cuando ya nos cacharon? ¿Cómo nos defendemos?
¿Se dan cuenta qué tan malos somos? Y ahí está el Señor, tratando con estos, decíamos, con estos hijos rebeldes, con estos sacerdotes, pues que desgraciadamente descuidaron su relación con Dios, su comunión con Dios, perdieron la conciencia, ya no veían como algo malo lo que estaban haciendo, ¿no? Y hay un punto en el que dice el profeta Isaías que el hombre puede llegar, ¿no?, hasta ese nivel de llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo. Vean cómo se pierde la conciencia, la visión de las cosas espirituales. ¿Es posible esto? Sí, claro que sí, ¿no? ¿Hasta dónde una iglesia hoy puede permitir que sucedan cosas en la iglesia y que sean tolerables, ¿no? ¿Hasta dónde está el límite, ¿no? ¿Hasta dónde, en qué momento se pierde esa línea en el que, por ejemplo, en el caso de los sacerdotes, ¿no? Traían sus animales cojos, ciegos, como fuera, pero los sacerdotes lo recibían y se lo ofrecían a Dios, hasta que Dios les dijo: presenta esto a tu príncipe y dime si se va a agradar de esto. Te va a rechazar. Pero Dios estaba así incómodo, molesto contra ellos, pero para que reaccionaran. Decía: a ver, reaccionen ya. ¿Puede el hombre robarle a Dios? ¿Ustedes creen que me pueden robar? Dice el Señor Jehová. ¿Ustedes creen? No sé qué tantas cosas más les habrá dicho Dios, porque obviamente no está todo aquí registrado, ¿no? O sea, no se puede resumir este periodo de tiempo en 4 capítulos. O sea, hay más información que no tenemos aquí, pero pues ahí es donde el Espíritu Santo nos ayuda a lo mejor a entender, ¿no?, qué otras cosas les decía Dios. No me interesa tanto su dinero, porque finalmente ustedes no me pueden robar porque todo es mío. No me interesa tanto su dinero. No me pueden robar. En realidad, la queja de Dios aquí es porque han estado desobedeciendo. La queja es por la desobediencia, porque Dios estableció en los libros de Moisés que tenían que diezmar, que tenían que presentar, y esto fue un principio de bendición en 2 sentidos. Fíjense, presentar el diezmo es bendición porque a través de ese diezmo los sacerdotes, la casa de Leví precisamente se iba a sostener, de ahí iban a tener su manutención porque ellos no tenían herencia. Pero el otro sentido de bendición del diezmo está en que cuando nosotros diezmamos, el Señor nos bendice. Y quienes hayan comprobado esto saben perfectamente que el diezmo funciona así. Cuando tú le das al Señor, el Señor te bendice. Es un principio de bendición, no fue una exigencia. Finalmente, como dijo Salomón, ¿qué podríamos nosotros ofrecerte a ti, Señor, si todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos? Dime de cuánto podría ascender el diezmo que tú le traigas a Dios y que el Señor se sienta sorprendido. Más bien es un principio de obediencia y es un principio de bendición. Decíamos, bendición para donde va a llegar ese recurso, y bendición para ti que lo estás otorgando, ¿no? Dice el Señor, versículo número 9: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. 10: traigan los diezmos al alfolí. Vean cómo el Señor no solamente les señala su falta, sino que los llama a recapacitar, ¿sí? Los llama a recapacitar. Dice: traigan los diezmos. Miren, hagamos algo, señores. Traigan los diezmos al alfolí. Que haya alimento en mi casa. Y pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Vean si no se va a cumplir el principio de bendición. Yo abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahí está, dice el Señor, pruébenme.
retener el diezmo no es por la cantidad, sino es por la desobediencia. Es por la desobediencia. Finalmente, miren, Dios para sus siervos o para la iglesia y para su obra se puede suplir de cualquier otra manera. Y créeme que no necesita nuestros diezmos el Señor, por muy sustancioso que éste sea, ¿no? Porque habrá quien se enoje por algo que ocurrió en la iglesia y diga: yo ya no voy a dar mi diezmo. Ni te preocupes. Dios no lo necesita. No, ya no voy a diezmar, a ver con qué hacen. De verdad, hay gente con... ¿Hasta dónde podremos nosotros llegar a ser tan necios, tan testarudos? ¿El hombre le puede robar a Dios? Pregunta a Dios. No es decíamos, la cantidad. El interés de Dios no está en lo que le traigamos como diezmo, sino en nuestra obediencia. Aquí lo que el Señor está reclamando es: ustedes me han desobedecido y han estado robando, pero a la vez se han estado privando de la bendición. Tenemos un Dios tan lleno de amor que todo lo que nos ha establecido es solamente para beneficio, sí, para gloria de su nombre, pero para beneficio de nosotros mismos. Y mientras no entendamos que el diezmo, el diezmar, es un principio de bendición para nosotros mismos, bendición decíamos en dos sentidos: para la iglesia, en este caso era para los sacerdotes, para los ministros, porque los diezmos, las ofrendas sí sirven para la obra de Dios, para la manutención de los siervos de Dios, ¿sí?, para los proyectos evangelísticos, para todo lo que haga falta en la obra de Dios. Ese es el beneficio uno. El beneficio dos es: cuando tú diezmas, el Señor te bendice, pero tendrías que creerlo con todo tu corazón y tendrías que comprobarlo. Pero déjame decirte algo: una vez comprobado, tú eres incapaz de volver a retener tu diezmo. Pero nos cuesta entender ese principio, esa disciplina espiritual. Nos cuesta a muchos hacerlo. Vuelvo a repetir, mira, Dios se va a proveer de cualquier medio para suplir las necesidades de su obra, y tu diezmo y mi diezmo no es necesario. Algunos de nosotros a lo mejor tuvimos que aprender a diezmar a la fuerza, ¿no? Porque la asociación religiosa nosotros nos dice: de lo que tú percibes, tu diezmo, ¿no? Y ahí sí, casi fiscalizado, pero tuvimos que aprenderlo. Pero cuando tú ya lo haces con amor, cuando tú dices: mi diezmo aquí está, créeme, no te hace falta. El Señor lo multiplica, es tan bueno que ese es el principio espiritual del diezmo que los sacerdotes se habían privado. ¿Por qué estaban como estaban? Porque habían desobedecido a Dios, porque no estaban poniendo en práctica este principio espiritual. Es un principio espiritual. Pero cuando los ejercicios espirituales, cuando la fe, cuando la obediencia se encarnan en nuestra vida, hermanos, difícilmente ya vas a soltar eso, ¿no? A mí uno de mis textos favoritos, Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios, su justicia, todas las demás cosas vienen por añadidura. Cuando ese texto pasó de mi mente a mi corazón, cuando yo lo comprobé, cuando uno lo comprueba, cuando uno lo vive, dice: no tengo de qué preocuparme, me ocuparé de las cosas del Señor, me esforzaré en las cosas. No digo que estemos al 100, ¿no? Pero ahí estamos constantes estamos en las cosas de Dios. Véanlo en la vida de otros. Nuestros jóvenes también, el que está constante en la búsqueda de las cosas de Dios, todo le va a venir en añadidura. En su escuela, en su trabajo, en sus proyectos. Porque ese es nuestro Dios. Dios estableció esto para nuestro bien. Dios estableció el diezmo para bendición, no para que nos falte. Pero acuérdense, Dios ama al que da con alegría, no al que da por compromiso, no da por ninguna otra cosa más. El que da por alegría, créelo con tu corazón. Yo te lo digo de verdad, con todo amor.
el Señor bendice. Cuando uno se vuelve más retenedor, tú da. ¿Qué dijo la Escritura? Dice, es mejor dar que recibir. La bendición está en el dar. Y si tú piensas que te va a faltar, híjole, ya estás mal, sí te va a faltar. Tú das sin dolor lo que tú des, no des con tristeza, ¿no? Cuando uno da, allí está. Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel, de verdad, ¿no? Yo sé que vivimos tiempos difíciles. Yo sé que si hacemos cuentas, yo se los digo por experiencia, era de gano tanto, va a ser tanto para acá, va a ser para allá, mi ingreso es esto. Cuando yo hago ese tipo de administración, y no estoy diciendo que sea uno derrochador, no, que estoy diciendo que para las cosas de Dios, cuando tú tengas que dar, dalo con amor. No lo des con dolor, porque ahí no vas a ver el principio espiritual que Dios estableció en el dar. Y eso es lo que está diciendo, reclamando Dios. Ustedes me han estado robando, pero a ver, ¿de verdad a Dios le interesaba lo que le traían? No, en realidad Dios está diciendo, miren, mi especial tesoro son ustedes. Y se los dice, ¿en qué versículo? Versículo 17. Después de que el Señor habla de que los va a restituir y de que las cosas van a cambiar y de que Dios se va a compadecer de ellos, dice, y ustedes serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Miren, en otras palabras les está diciendo, no me interesa su dinero, me interesan ustedes. Y tanto me interesan ustedes que si me obedecen y ustedes me prueban y traen los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, entonces yo voy a abrir las ventanas de los cielos. El Señor eso es lo que promete, abrir las ventanas de los cielos, vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios, hermanos, en realidad está diciéndole, mi tesoro no está en sus diezmos. El tesoro de Dios no está en la ofrenda. El tesoro de Dios está en nosotros. Y el Señor se los había dicho desde tiempos de Moisés, allá en Deuteronomio. Ahorita leemos ese texto, ¿no? Aunque nuestra revisión no dice tal cual que seamos para nosotros tesoro, pero cuando Dios habla con su pueblo le dice, yo los escogí a ustedes no por ser los mejores, había tantos pueblos en el mundo, pero yo los elegí a ustedes. ¿Se acuerdan de ese principio de amor que también lo mencionamos cuando vimos la primera pregunta? ¿En qué nos has amado? Mira, te he amado en que habiendo tantas gentes, tantos pueblos en el mundo, yo te escogí a usted, los escogí a ustedes. Había dos, Jacob y Esaú, pero yo los escogí a ustedes, escogí a Jacob. Allí está mi amor por ustedes. Yo los elegí de entre todos los pueblos, no porque ustedes fuesen mejores, sino porque yo os he amado, dice Jehová de los ejércitos, y ustedes son para mí mi especial tesoro. Entendamos que lo que quiere Dios no es ahorcarnos quitándonos el diezmo, viéndolo humanamente, ¿no? De decir, me va a faltar. No, créeme que no hace falta. No hace falta. El Señor es fiel en lo que les está anunciando, ¿no? Pero sus corazones tacaños probaban una sola cosa, que estaban lejos de Dios y que estaban privados de la remuneración de la obediencia, porque la obediencia trae bendición. La obediencia trae bendición. El dar y la administración financiera en realidad son asuntos espirituales y como tales debemos de observarlos. A ver, vuelvo a repetir esto. El dar y la administración financiera no son asuntos monetarios, son asuntos espirituales y ahorita lo vamos a ver. Bueno, aunque ya también lo dijimos en semanas anteriores, ¿no? Que lo espiritual tiene efecto en lo material. No son cosas separadas. En la vida cristiana, en la comunión, en la relación con Dios, no están separadas las cosas espirituales. ¿Se acuerdan que les decía yo? No podemos decir, no, mi negocio es aparte, no, mi carrera es aparte. No es aparte. Lo espiritual tiene impacto en lo material, ¿sí? Siempre se contempla una estrecha conexión en todas las escrituras de las bendiciones espirituales
relacionadas con las cosas materiales. Isaías 61. Acompáñenme a Isaías 61, versículos 6 al 9. Isaías 61, 6 al 9. Dice así la palabra del Señor. Ustedes me siguen ahí con su vista. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros del Dios nuestro seréis dichos. Comeréis las riquezas de las gentes y con su gloria seréis sublimes. A ver, si observamos allí ya hay dos cosas. El Señor está hablando de un sacerdocio, dice, ustedes van a ser sacerdotes, ministros del Dios nuestro. Esto es espiritual, ¿sí? Queda claro. La segunda parte dice, y ustedes comeréis las riquezas de las gentes y con su gloria seréis sublimes. Ahí está lo material. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doblado, ahí está lo material, y tendrán perpetuo gozo. Porque yo Jehová soy amador del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la simiente de ellos será conocida de las gentes y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren los conocerán que son simiente bendita de Jehová. No está separado lo material de lo espiritual. Y hablábamos de Mateo 6:33, que claramente relaciona la búsqueda de las cosas espirituales con efecto o como una añadidura de cosas materiales, ¿sí? ¿Recuerdan ese texto? Mateo 6:33, muy conocido. Busquemos las cosas del reino de Dios, su justicia, todo lo demás es de verdad simple añadidura y Dios se encarga de hacerlo. Y eso era lo que Dios quería hacer con los sacerdotes. El propósito entonces del diezmo, decíamos, es un principio de bendición para los sacerdotes, para su manutención. Esto lo dice Deuteronomio 14, 27 al 29, pero también era la bendición para quien lo daba, para quien lo traía. Entonces la respuesta de Dios cuando su pueblo diera como Él dijo que lo hicieran, los bendeciría tanto con provisión como protección. Provisión y protección, ahí están dos cosas, dos beneficios de la obediencia a nuestro Dios. Cuando nosotros obedecemos al Señor, pues Él derrama bendiciones y dice, pruébenme. Y yo quiero invitarte que si tú no eres un diezmador, si tú no eres un dador alegre, lo pruebes. Digas, a ver, voy a probar a Dios. Aquí está el Señor ofreciendo nuevamente la oportunidad, ¿no? Así como les dio la oportunidad cuando les dijo, vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Pero Señor, ¿en qué nos tenemos que tornar? ¿En qué tenemos que arrepentirnos? No tengamos esa conducta. Ahora el Señor les dice, pruébenme y yo vaciaré sobre vosotros, abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunden. Y recuerden, la bendición viene por la obediencia, no por lo que traigamos. Tú dirás, es que en mi diezmo es muy poquito. Finalmente es tu diezmo. Y en obediencia el Señor te va a bendecir. Debemos ser fieles en nuestras finanzas. Claro está. El Señor dice, si tú eres fiel en lo poco, puedes ser fiel en lo mucho. No, pero es que mi diezmo es muy grande. Dios no nos puso de administradores de nuestro diezmo. No nos puso el Señor nos colocó en esa posición. Nosotros tenemos que entender cuál es el verdadero interés de Dios. ¿El interés verdadero de Dios está en el dinero? Ya dijimos que no está en lo que nosotros podamos traer. El interés de Dios está en obediencia. Si tú y yo obedecemos, va a haber bendición, ¿sí? Pero las acciones de los sacerdotes, vamos a regresar a Malaquías, por favor, acompáñenme. Porque estos hombres no entendían, cabezas duras como muchos de nosotros, no entendemos. Y estos hombres no entendían. Dios les dice, en beneficios, dice, increparé también por vosotros, versículo 11, al devorador,
decíamos, defensa, provisión, es beneficio de Dios por la obediencia. No os corromperá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo abortará, dice Jehová de los ejércitos. Allí está, ustedes me obedecen, va a haber bendición, va a haber beneficio. Y todas las gentes os dirán, cuando las gentes los vieran así de bendecidos, van a decir bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Esto es lo que quería Dios, que cuando las demás naciones vieran a su pueblo, vieran a sus hijos, dijeran, ay, bienaventurado. Pues sí, porque Dios está conmigo, porque en mi obediencia a Dios el Señor me ha provisto de todo esto. Eso es lo que quería Dios, que fueran un testimonio para las naciones de que Dios los amaba, de que Dios los bendecía, de que Dios los protegía. A eso quería llegar Dios, que digan, bienaventurados ustedes, ¿no? Que son del parte del pueblo. 13 dice, vuestras palabras, el Señor, bueno, ya está llegando al límite, dice, vuestras palabras han prevalecido contra mí, dice Jehová. Última pregunta. Y ellos dijeron, de todo esto, ellos dicen, ¿y qué hemos hablado contra ti? ¿De verdad eran inocentes? No eran inocentes. 14, habéis dicho, fíjense hasta dónde llegaron estos hombres. Ustedes han dicho, por demás es servir a Dios. Hasta ahí llegaron. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos tristes delante de Jehová delante de Jehová de los ejércitos? A ver, hermanos, ¿es en vano servir a Dios? No es en vano. Estos hombres dijeron, por demás es servir a Dios, ya. Ellos también ya estaban hartos, ya estaban fastidiados. Estaban viendo que los demás hombres que no buscaban a Dios, que eran injustos, que no temían a Dios, ellos eran prosperados. Y entonces cuando se comparan, dicen ellos, pues es en vano servir a Dios, ve cómo ellos están en prosperidad. Pero ellos están en esta condición por su desobediencia, porque si realmente estuvieran haciendo lo que Dios dijo que hicieran, estarían en bendición y tendrían las ventanas de los cielos abiertas sobre ellos, pero ellos, pues desgraciadamente estaban en esta condición por sí mismos. Y entendamos, hermanos, a veces nosotros nos encontramos en ciertas condiciones por nosotros mismos, no porque Dios nos quiera tener así. Dios quiere que cuando la gente te vea diga, ay, bienaventurada Nelly, porque pues vean la bendición de Dios. Bienaventurado tú, Cruz, bienaventurado Rogelio, bienaventurado Isaac Vidal, bienaventurados, ¿no? Que la gente nos vea en el trabajo, en la colonia, diga, pues bienaventurado, pero no digas, pues sí, me lo he ganado, no, que digas, es la bendición de Dios sobre mi vida, es nuestra oportunidad para testificar, decir, es la bendición de Dios. Ayer compartíamos con unos hermanos, ¿verdad?, que nos visitaron así sorpresivamente de Tejalpa, llegaron aquí a la casa, nos llamaron por teléfono y estamos frente a su casa, recibimos a los hermanos y eso les testificábamos. Porque llegaron a la casa y dijeron, es que así no estaba, es la bendición de Dios, no podemos decir otra cosa. Es la bendición de Dios la que nos ha permitido esto, ¿no? Y así los quería ver Dios, pero ellos dijeron, no, es en vano servir a Dios, ya, hasta aquí llegamos, dejemos esto, y estaban a punto de colgar la toalla. Dicen ellos, ¿qué aprovecha que guardemos nosotros la ley de Dios, que estemos tristes, que estemos... Qué lamentable llegar a ese punto, ¿no? Vidas espirituales tan deterioradas que diga, ¿ya para qué voy al templo? ¿Ya para qué leo mi Biblia? ¿Ya para qué hago esto? ¿No? ¿Ya para qué participo? Ya no tiene caso, porque ellos decían, ya no tiene caso que andemos así. Llegar a ese nivel espiritual tan deteriorado es lamentable.
Que tú ya no le veas sentido, ya no le veamos sentido a venir al culto, al venir a las actividades, a participar. Ya no tiene caso, ya para qué voy, ya qué le hago. O sea, no permitamos, hermanos, porque acuérdense, es el último libro de la Biblia. Estaban llegando al límite. Después de Malaquías, 400 años de silencio. Dios decidió callar, ya no hubo profeta, ¿no? Ahora el profeta, acuérdense que hace un momento les decía, el sacerdote era el representante del pueblo ante Dios, ahora el profeta es el representante de Dios en medio del pueblo. Y 400 o 450 años ya no hubo profeta, ya no hubo ese representante de Dios en medio del pueblo que les estuviera diciendo lo que estaba diciéndoles aquí el profeta Malaquías, ¿no? Pero bueno, 15, dicen ellos, ahora bienaventurados los soberbios y también los que hacen impiedad son los prosperados. Invirtieron las cosas. Dios dice, no, que la gente los vea a ustedes y diga, son bienaventurados porque son el pueblo de Dios, porque Dios los ha bendecido. Pero ellos vean su visión. Ahora ellos dicen, no, bienaventurados los soberbios y bienaventurados los impíos, los que hacen mal, los que no buscan a Dios, porque ellos son los prosperados. Eso dice el versículo 15. Dice, bien que tentaron a Dios. Habían tentado a Dios esas personas. Entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Había gente que sí, un remanente que hablaba con su compañero diciendo, Jehová escuchó, y fue escrito entonces un libro de las memorias delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Siempre Dios guardó un remanente fiel, gente que sí hacía lo que tenía que hacer, lo que Dios quería que hicieran. Y el Señor de ellos dice, versículos 17, ustedes serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo tengo de hacer, y perdonarélos como el hombre perdona a su hijo que le sirve. ¿Sí? Allí está. No es en vano servir a Dios, no es en vano buscar al Señor, no es en vano venir a cantar, a dirigir, a abrir el templo. Nada en el Señor es en vano. Pablo lo dice en 1 Corintios 15:58. Dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Nuestro trabajo en el Señor no es vano, lo que hagamos, el participar. Era una época espiritualmente baja para Israel. Los sacerdotes y el pueblo estaban sumidos en la corrupción, en la mediocridad, al mismo tiempo, cuando en realidad ellos eran el verdadero interés de Dios, no los diezmos. Ellos eran el interés de Dios. Israel será finalmente, en tiempos futuros, un especial tesoro para Dios. Sí, los malos serán desenmascarados, el que sirve a Jehová será honrado, la distinción será evidente. Dice el versículo 18, entonces os tornaréis y echaréis de ver la diferencia entre el justo y el malo, porque ahora no veían ellos ya esa diferencia, ¿no? Para ellos estaba invertido, el malo, el que no buscaba a Dios, ese soberbio era el bienaventurado, cuando dice Dios, no, los bienaventurados son ustedes, ¿no? Y el texto que les hacía referencia, Deuteronomio 7:6, voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, Deuteronomio 7:6, y con esto concluyo. Dice la palabra de Dios, pues tú eres pueblo santo, porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su especial tesoro. Así que, queridos hermanos, los principios que Dios ha establecido en su palabra de bendición para nuestra vida, tendremos que comprobarlos. ¿Sí? Este principio de diezmar, de ofrendar a Dios con alegría, es para nuestro bien, no para el bien de Dios específicamente. Decíamos en estas dos direcciones, pero el Señor dice, no tengo tanto interés en sus ofrendas como en sus vidas. Mi especial tesoro son ustedes. Así que lleva esto en tu corazón, en tu mente. Eres especial tesoro para Dios. El Señor quiere bendecirte a través de los principios que Él ha establecido en su palabra, y uno de ellos es el dar con alegría, el dar con amor. Que el Señor nos bendiga. Amén.